Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain. Capítulo 33. En la noche del martes, el pueblo todo de San Petersburgo hallábase en fúnebre recogimiento. Los niños perdidos no habían sido hallados. Se habían hecho rogativas públicas por ellos y muchas en privado, pero hasta entonces no se había obtenido ninguna buena noticia. La mayor parte de los exploradores habían abandonado la tarea y habían vuelto a sus ocupaciones, diciendo que era evidente que nunca se encontraría a los desaparecidos. Muy tarde, a más de medianoche, un frenético repiqueteo de las campanas de la iglesia puso en conmoción a todo el vecindario, y en un momento las calles se llenaron de gente alborotada y a medio vestir que gritaba: «¡Arriba, arriba! ¡Ya han aparecido! ¡Los han encontrado!». Sartenes y cornetas añadieron su estrépito al tumulto. El vecindario fue formando grupos que marcharon hacia el río y se encontraron con los niños que venían en un coche descubierto, arrastrado por una multitud que los aclamaba. Todo el pueblo estaba iluminado. Nadie pensó en volverse a la cama. Era la más memorable noche en los anales de aquel apartado lugar. Durante media hora, una procesión de vecinos desfiló por la casa del juez Thatcher, abrazó y besó a los recién encontrados, estrechó la mano de la señora Thatcher, trató de hablar sin que la emoción se lo permitiese, y se marchó regando de lágrimas toda la casa. La dicha de tía Polly era completa, y casi lo era también la de la madre de Becky. Lo sería del todo tan pronto como el mensajero enviado a toda prisa a la cueva pudiese dar la noticia a su marido. Tom estaba tendido en un sofá, rodeado de un impaciente auditorio, y contaba la historia de la pasmosa aventura, introduciendo en ella muchos emocionantes aditamentos para mayor adorno, y terminándola con el relato de cómo dejó a Becky y se fue a hacer una exploración, cómo recorrió las galerías hasta donde se lo permitió la longitud de la cuerda, cómo siguió después una tercera hasta el límite de la cuerda y cómo ya estaba a punto de volverse atrás cuando divisó un puntito remoto que le pareció luz del día. Abandonó la cuerda y se arrastró hasta allí. Sacó la cabeza y los hombros por un angosto agujero y vio el ancho y ondulante Mississippi deslizarse a su lado. Y si llega a ocurrir que fuera de noche, no hubiera visto el puntito de luz y no hubiera vuelto a explorar la galería. Contó cómo había vuelto donde estaba Becky y le dio con precauciones la noticia, y ella le dijo que no la mortificase con aquellas cosas, porque estaba cansada y sabía que iba a morir y que hasta lo deseaba. Relató cómo se esforzó para persuadirla y cómo ella pareció que iba a morirse de alegría cuando se arrastró hasta donde pudo ver el remoto puntito de claridad azulada, cómo consiguió salir por el agujero y después ayudó para que ella saliese, cómo se quedaron allí sentados y lloraron de gozo, cómo llegaron unos hombres en un bote, y Tom los llamó y les contó su situación y que estaban muertos de hambre. Como los hombres no querían creerle al principio, porque decían: «Estáis a 5 millas río abajo del valle en que está la entrada de la cueva». Y después los recogieron en el bote, los llevaron a una casa, les dieron de comer, los hicieron descansar hasta 2 o 3 horas después del anochecer y por fin los trajeron al pueblo. Antes de que amaneciese se descubrió el paradero en la cueva del juez Thatcher y de los que aún seguían con él, por medio de cordetes que habían ido tendiendo para servirles de guía, y se les comunicó la gran noticia. Los efectos de 3 días y 3 noches de fatiga y de hambre no eran cosa baladí y pasajera, según pudieron ver Tom y Becky. Estuvieron postrados en cama los 2 días siguientes y cada vez parecían más cansados y desfallecidos. Tom se levantó un poco el jueves, salió a la calle el viernes y para el sábado estaba ya como nuevo. Pero Becky siguió en cama 2 o 3 días más, y cuando se levantó parecía que había pasado una larga y grave enfermedad. Tom se enteró de la enfermedad de Huck y fue a verlo, pero no lo dejaron entrar en la habitación del enfermo ni aquel día ni en los siguientes.
Le dejaron verlo después de algunos días, pero le advirtieron que nada debía decir de su aventura, ni hablar de cosas que pudieran impresionar al paciente. La viuda de Douglas presenció las visitas para hacer cumplir estas indicaciones. Tom supo en su casa el acontecimiento del monte Cardiff y también que el cadáver del hombre harapiento había sido encontrado junto al embarcadero. Sin duda se había ahogado mientras intentaba escapar. Un par de semanas después de haber salido de la cueva, fue Tom a visitar a Huck, que estaba ya sobradamente repuesto y fortalecido para oír hablar de cualquier tema, y Tom sabía de algunos que, según pensaba, habían de interesarle en alto grado. La casa del juez Thatcher estaba en el camino, y Tom se detuvo allí para ver a Becky. El juez y algunos de sus amigos le hicieron hablar, y uno de ellos le preguntó con ironía si le gustaría volver a la cueva. Tom dijo que no tendría inconveniente en volver. Pues mira, dijo el juez, seguramente no serás tú el único, pero ya hemos pensado en ello. Pero no volverá nadie a perderse en la cueva. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas que he hecho forrar la puerta con chapas de hierro y ponerle 3 cerraduras. Y tengo yo las llaves. Tom se quedó blanco como un papel. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Qué es eso? Que traigan agua. Trajeron el agua y le rociaron la cara. Vamos, ya estás mejor. ¿Qué te pasó, Tom? Señor juez, Joe el indio está en la cueva. En poco tiempo la noticia cundió por todo el pueblo, y una docena de botes estaban en marcha y detrás de ellos el vapor repleto de pasajeros. Tom Sawyer iba en el mismo bote que conducía al juez. Al abrir la puerta de la cueva, un lastimoso espectáculo se presentó a la vista, en la densa penumbre de la entrada. Joe el indio estaba tendido en el suelo, muerto, con la cara pegada a la juntura de la puerta, como si sus ojos anhelantes hubieran estado fijos hasta el último instante en la luz y en la gozosa libertad del mundo exterior. Tom se sintió conmovido porque sabía por experiencia propia cómo habría sufrido aquel desventurado. Sentía compasión por él, pero al propio tiempo una bienhechora sensación de descanso y seguridad, que le hacía ver, pues hasta entonces no había sabido apreciarlo por completo, la enorme pesadumbre del miedo que le agobiaba desde que había levantado su voz contra aquel proscrito sanguinario. Junto a Joe estaba su cuchillo, con la hoja partida. La gran viga que servía de base a la puerta había sido cortada poco a poco, astilla por astilla, con infinito trabajo. Trabajo inútil, pues la roca formaba un umbral por fuera y sobre aquel durísimo material la herramienta no había producido efecto. El único daño lo había sufrido el propio cuchillo. Pero aunque no hubiera habido el obstáculo de la piedra, el trabajo también hubiera sido inútil, pues aún cortada la viga por completo, Joe no hubiera podido hacer pasar su cuerpo por debajo de la piedra. Y él lo sabía. Había estado, pues, desgastando con el cuchillo únicamente por hacer algo, para no sentir pasar el tiempo, para dar empleo a sus facultades impotentes y enloquecidas. Siempre se encontraban algunos cabos de vela clavados en los intersticios de la roca que formaban este vestíbulo, dejados allí por los excursionistas. Pero no se veía ninguno. El prisionero los había sacado para comérselos. También había logrado cazar algunos murciélagos y los había devorado sin dejar más que las uñas. El desventurado había muerto de hambre. Cerca de la entrada se había ido elevando lentamente desde el suelo durante siglos y siglos una estalagmita construida por la gota de agua que caía de una estalactica en lo alto. El prisionero había roto la estalagmita y sobre el muñón había colocado un canto, en el cual había tallado una ligera oquedad para recibir la preciosa gota que caía cada 20 minutos, con la precisión desesperante de un mecanismo de relojería. Una cucharadita cada 24 horas. Aquella gota estaba cayendo cuando las pirámides de Egipto eran construidas, cuando el sitio de Troya, cuando se fundó Roma, cuando Cristo fue crucificado, cuando Guillermo de Normandía, el conquistador, creó el Imperio Británico,
cuando Colón abandonó el puerto de Palos. Está cayendo ahora, caerá todavía cuando todas esas cosas se hayan desvanecido en las lejanías de la historia y en la penumbra de la tradición, y se hayan perdido para siempre en la densa noche del olvido. ¿Tienen todas las cosas una finalidad y una misión? ¿Ha estado esta gota cayendo pacientemente 5000 años para estar preparada a satisfacer necesidad de este efímero ser humano y tiene algún otro importante fin que llenar dentro de 10.000 años? No importa. Hace ya muchos que el desdichado mestizo ahuecó la piedra para recoger las gotas inapreciables. Pero aún hoy día nada atrae y fascina los ojos del turista como la trágica piedra y el pausado gotear del agua. La copa de Joe el Indio ocupa el primer lugar en la lista de las curiosidades de la caverna. Ni siquiera el palacio de Aladino puede competir con ella. Joe el Indio fue enterrado cerca de la boca de la cueva. La gente acudió al acto en botes y carros, desde el pueblo y desde todos los caseríos y granjas de 7 millas a la redonda. Trajeron con ellos los chiquillos y toda suerte de provisiones de boca, y confesaban que lo habían pasado tan bien en el entierro como lo hubieran pasado viéndolo ahorcar. Al día siguiente del entierro, Tom se llevó a Huck a un lugar solitario para conversar con él sobre graves asuntos. Ya la viuda de Douglas y el galés habían enterado a Huck todo lo concerniente a la aventura de Tom, pero éste dijo que debía de haber una cosa de la cual no le habían dicho nada, y de ella precisamente quería hablarle ahora. A Huck se le ensombreció el semblante. «Ya sé lo que es», dijo. «Tú fuiste al número 2 y no encontraste más que whisky. Nadie me ha dicho que fueras tú, pero yo me lo figuré en cuanto oí hablar de lo de la bebida. Y me figuré que no habías tomado el dinero, porque ya te hubieras puesto al habla conmigo de un modo u otro. Y me lo hubieras contado a mí, aunque no se lo dijeses a nadie más. Ya me daba el corazón que nunca nos haríamos con aquel tesoro». «No, Huck, no acusé yo al dueño de la posada. Tú sabes que nada le había ocurrido cuando yo fui al picnic de Becky. ¿No te acuerdas que tú ibas a estar allí de centinela aquella noche?» «Es verdad, parece que ya hace años de eso. Fue la noche en que fui siguiendo a Joe el Indio hasta la casa de la viuda». «¿Le seguiste tú?» «Sí, pero no hables de eso. Puede ser que Joe haya dejado amigos. No quiero que vengan contra mí y me jueguen malas partidas. Si no hubiera sido por mí, estaría a esta hora en Texas. Tan fresco». Entonces Huck contó confidencialmente todos los detalles de su aventura, pues el galés solo le había contado a Tom una parte de ella. «Bueno», dijo Huck después, volviendo al asunto principal, «quienquiera que sea el que se apoderó del whisky, echó mano también al dinero, y a mí me parece que ya no lo veremos nosotros, Tom». «Huck, el dinero nunca estuvo en el número 2. «¿Qué?», exclamó Huck, examinando ansiosamente la cara de su compañero. «¿Estás otra vez en la pista de esos dólares?» «Los dólares están en la cueva». Los ojos de Huck resplandecieron. «Tom, di la verdad. ¿Es en broma o en serio?» «En serio, Huck. En mi vida hablé más en serio». «Pero qué bien. ¿Y qué te hace pensar que el dinero está allí?» «Espera a que estemos allí, Huck, y si no lo encontramos, me comprometo a darte mi tambor y todo lo que tengo en el mundo. Te lo juro». «Muy bien. ¿Cuándo quieres que vayamos?» «Ahora mismo si quieres. ¿Tendrás bastantes fuerzas?» «Está muy adentro de la cueva. Ya hace 3 o 4 días que me tengo en pie, pero no podré andar más de 1 milla. Hay 5 millas hasta allí, por el camino que iría otro cualquiera que no fuera yo. Pero hay un atajo que nadie sabe más que yo. Huck, yo te llevaré hasta allí en un bote. Lo voy a dejar que baje con la corriente hasta cierto sitio y luego lo traeré yo solo remando. No necesitas mover una mano». «Vamos enseguida, Tom». «Está bien. Necesitamos pan y algo de comida. Las pipas, un par de bolsitas, 2 o 3 cuerdas de barrilete y fósforos. Cuántas veces los eché de menos cuando estuve allí la otra vez».